pero bueno, busqué, estuve leyendo, No, perdón. está bien, pero bueno, el tema es, una cosa es la disciplina cuando trabajan. Varias disciplinas, se puede hablar de multidisciplina cuando están trabajando cada uno, pero trabajan por su cuenta, interdisciplina cuando hay un trabajo coordinado. Lo que vos Bien, estás diciendo es eso, es interdisciplina. bien. Profe, Sí, puede ser como que cada profesional no tiene que aportar su conocimiento. Cada uno eh, tiene su propia disciplina, tiene que amoldar se entrecorta y mucho. tienen que Puede trabajar haber, en conjunto. espera, repetilo por favor porque se entrecorta mucho, no se entendió. Nosotros, ¿no? Por ejemplo, Sí, el día de mañana estaríamos trabajando en el centro de salud sí. y cada profesión tiene su disciplina y su manera de trabajar. Bien, lo que yo quiero Cada saber profesional, por qué ejemplo, es el una disciplina. enfermero, Sí, pero vos también estás el contador hablando, tiene que tener su... claro, vos estás hablando de interdisciplina, que es un modo de trabajo. Yo pregunto, ¿qué es una disciplina? Ah, sí. ¿No es Profe, como el o parámetro de sea, normas que se Perdón. acuerda? ¿Cómo? ¿No es como el parámetro de normas que se acuerda? No, cuando uno dice disciplina o disciplinar, lo tomo más por ese lado, Claro, no, es nosotros como estamos poner hablando, restricciones, sí, encaminar. yo no encontré, digamos, como disciplina la definición o el concepto, pero sí, digamos, busqué qué es la disciplina por otros lados y lo asocié más o menos con el texto, y es como un método de trabajo que desempeña, digamos, se desempeña de una manera ordenada o sistemática. ¿alguien más encontró algo? Como un conjunto de normas, ¿no? Bueno, más que nada, así lo definen más como un conjunto de normas que llevan a cierto resultado, digamos, que conducen a como un mismo resultado. En realidad lo que ustedes están hablando es de la acepción de disciplina como norma, esto que, a ver, quédense todos callados, se tiene que estar todo ordenado, ponemos una disciplina, vamos a la universidad, cumplimos un horario, pero esto va, y cuando lo googlean, una de las acepciones es disciplina académica. Y entonces es lo que ustedes tendrían que tener en claro, que es una disciplina académica. Yo ¿Alguien? entiendo como que es una rama específica de algo, como que es un estudio específico que va dirigido a un solo tema. No sé si me explico bien. Sí, sí. Yo lo entiendo más por ese lado, de que se refiere a algo específico en particular sobre un tema. Ajá. Por eso se habla de las distintas disciplinas, ¿Y qué porque, sería una disciplina? Un ejemplo de disciplina. ¿cómo? Perdón, Un un ejemplo ejemplo. de disciplina. Y por ejemplo, no sé, dentro de nuestro tema, por ejemplo, la parte social, la parte de la salud, como que como se interrelacionan la disciplina del social, la disciplina de salud, eh, la disciplina de la comunidad, ¿cómo se llama? Ay, no me sale otra palabra. Ay, no me gusta hablar por Zoom porque me siento que estoy hablando sola, perdón, me pongo nerviosa, pero me siento que estoy hablando ¿Podés con nadie. imaginar cuando uno está hablando y están todos los raviolitos negritos? Sí, no sé, Ahí es sí. horrible hablar por Zoom, no me gusta, la verdad que no me gusta, pero bueno, Bueno, eso es lo que yo entiendo más o menos. en principio, no nos vamos a pelear con la realidad, que es lo que tenemos, y de lo que tenemos hay que darle el mejor uso.
Por ahora, y les cuento que así vuelva la presencialidad, yo creo que la virtualidad va a complementar, tiene ventajas importantes. No digo que sea que reemplace la presencialidad de ninguna forma. Bien, venías bien, Paula, y después derrapaste un poquitito. ¿Alguien más tiene alguna definición de disciplina que no tenga que ver con esto de las normas de conducta? Entonces, hablamos de disciplina como que es el desarrollo del conocimiento sobre un tema específico. Pero cuando hablamos de un tema específico, no hablamos que, no sé, si hablamos de enfermería, hablemos del cuidado, sino que tiene que ver con conocimientos específicos de una profesión, por ejemplo. Nosotros en enfermería tenemos lo que dijiste, Paula, todo, ¿no? Porque tenemos de psicología, fundamento de enfermería, anatomía y fisiología, química, bueno, de todo. Pero eso forma parte del cuerpo teórico de una disciplina, que en este caso es enfermería. Sí, cuando estamos hablando de trabajo interdisciplinario, decimos que están trabajando las distintas disciplinas, y pusieron el ejemplo del centro de salud. ¿Qué otras disciplinas conocen? Enfermería ya se los dije. Puede ser también que, por ejemplo, nosotros estemos en una clase presencial y también hay como una... Se entrecortó mucho. Repetilo, por favor, Brisa. Puede ser que nosotros cuando presencial también tenemos que tener una disciplina hacia con usted y usted también. A ver, por eso dije de corrernos de este concepto de disciplina como normas de conducta. Tiene que ver Ivana, por ejemplo, pone en el chat por la rama del saber humano con objeto, método de estudios propios. Y Erika pone como ejemplo nutrición. Sí, nutrición es una disciplina. Entonces estamos hablando de, a ver si les queda más claro. Nutrición es una disciplina, enfermería es una disciplina. ¿Qué otra disciplina conocen? ¿Qué otras profesiones conocen? Psicología. Por ejemplo. O sea, cada una de estas profesiones es una disciplina que va a tener un cuerpo de conocimientos propios con un mismo objetivo. Por eso aclaré que no quiere decir que sea un solo tema, sino que son distintos temas, pero el objetivo es el mismo. Para enfermería sería el cuidar al sujeto de atención. ¿Qué vamos a cuidar? Que coma bien, que duerma bien, que no se lastime, que esté bien vestido, que reciba la medicación, bueno, todos los cuidados que se requieren. Bien, entonces, cuando ustedes googleen, cuando hagan para el trabajo, googleen disciplina académica, como para tener más claro. Entonces, que hoy en la mañana algunos contestaron directamente la actividad 2, directamente del manual de autoaprendizaje, y no estaba esta pregunta, que yo la agregué a último momento porque justo habíamos estado en segundo año con enfermería en salud mental, que vemos interdisciplina, y no tenían claro que era una disciplina. Entonces dije, bueno, empecemos de primero. A ver, que tengan claro que es una disciplina. Bien, entonces, ¿queda claro esto de la disciplina? Sí. Bien. Dos diferencias entre oficio y profesión.
No leyeron ni un poco. Para Profe, mí el oficio, por lo que había leído, es como, hola, ¿Sí? Te escucho. que a veces es un aprendizaje empírico y después, bueno, la profesión es como una formación prolongada. Bien. El oficio empirismo quiere decir hacer. Entonces puede haber una parte de empirismo en un oficio, porque no puede enseñarle a alguien, no sé, a pintar. Mira, poner el pincel acá, la pared le pones enduido y le pones pintura. Ya está. Es distinto El que si, se profesionaliza. claro, si uno tendría que ser un arquitecto le puede explicar a un pintor desde más conocimiento. No sé, cuál es la densidad de la pintura, qué pasa con la pared, qué tipo de pintura se le puede poner, cómo es, no sé, cómo se hace un edificio. Entonces, quizás un químico va a saber cuál es la composición de la pintura. El pintor solamente pinta, que puede tener conocimientos en cuanto hay pintores que son mejores y otros peores, que saben cómo preparar la pared, qué es lo que saben, pero en Pero realidad no tiene el título. no tiene título y no hay una formación académica. Y Básicamente la profesión tiene que ver con una formación académica. Y la profesión y la formación académica, ¿quién la da? La un universidad. docente que tiene un título. Claro, pero la universidad. Sí. Y lo que había leído también es escuelas que terciarias. Ah. A ver, de a uno, por favor, dígame. Por ejemplo, yo trabajé de cuidadora, pero no soy enfermera. Entonces me daban trabajo de cuidadora, pero sin un título en un momento que yo empecé a trabajar hace muchos años. Y es diferente porque yo trabajaba con enfermeras, pero yo era cuidadora, no tenía título. Entonces me asignaban diferentes trabajos y me daban las órdenes la enfermera. ¿Y vos qué estudiaste para ser cuidadora? Nada, entré en una agencia y me enseñaron a tomar la presión, cosas básicas, pero había muchas cosas que yo no podía hacer, que lo hacía la enfermera que estaba por arriba mío. Entonces, eso sería un oficio. Sí, Ahí está clarísimo la diferencia entre oficio y profesión. Vos ahora sí, te estás formando para ser una para ser enfermera. una enfermera, que eso es una profesión. Claro, aprendés un montón de cosas, pero al momento de ir a buscar el trabajo tenés que tener el título, si no siempre vas a ser una cuidadora sin un título. Ahora hay cursos y todo, pero bueno, en el Claro, momento que yo empecé era cuidadora sin pero título. igualmente sí es, así puedan tener un título de cuidador, Es otro nivel, no es profesional. no es profesional, claro. Por eso también cuando hacemos la diferencia entre auxiliar de enfermería y enfermería profesional o universitaria, vamos a ver en la ley que contempla, ustedes en ingreso ya lo vieron, que dentro de la Lo ley se vimos, contempla el nivel auxiliar, pero el claro, auxiliar de enfermería va a trabajar siempre bajo las órdenes de un enfermero profesional universitario o un licenciado, claro. que por sí sola no puede. ¿Qué otra diferencia hay entre oficio y profesión? A ver, vamos a avanzar a ver si le encuentran un poquito cuando se habla de los 5 requisitos de Valderas para considerar una profesión. No leyeron ni el título. Acá dice que los miembros de una profesión ejecutan tareas especiales y bien delimitadas. Fijan las condiciones en que ofrecen en su servicio.
Muy Sí, bien. Esa es una. necesitan su autonomía para ejercer la profesión. Entonces, ¿te quedaste ahí o lo terminaste eso? ¿A quién le Estaba, pregunto? digo, si Se ya te terminaste murió, de... Romina, por eso no te escucho. ¿Cómo? A Romina se le mutió mientras estaba hablando, entonces no Ah, se terminó de entender. bien. Entonces, cuando vos, Isabel, decís que los miembros de una profesión ejecutan tareas especiales y bien delimitadas, ¿qué significa eso? A vos y a todos. Que el profesional tiene la decisión de designar una tarea en sí. El médico me manda a mí como enfermera a cumplir alguna orden. ¿Puede ser que lo vea de esa manera yo? Uy, voy a empezar al uso papo. Ay, bueno, yo me voy entonces. A ver, para el resto, que ya me quiero tirar por la ventana de vuelta. Pero me Yo soy estoy... Que, principiante. Que sos... que recibe, ¿Por bueno, qué de vuelta? ¿Se tiró alguna vez? Y hoy en la mañana intenté, pero estoy en una planta Ah, baja, así que mucho no pasa. Claro, porque cuando están diciendo esto de que el médico me manda, estamos hablando de cuidados autónomos según la ley, nosotros Ah, sí vamos a cumplir indicaciones médicas, pero que van a tener que ver con la medicación. El bien, resto yo puedo organizar un plan de cuidados sin necesidad que me haga ninguna indicación. bien, Porque desde mi formación, más allá que el médico, desde esta cosa que lo hicieron toda la vida, control de signos vitales, control de suero, control de diuresis, eso se sigue haciendo, pero en realidad, como profesional, yo tengo que poder saber hacer, ver si controlar. es lo que es necesario como para hacerlo. Sí, la medicación, porque la medicación no estoy autorizada, no estoy habilitada para indicarla. Bien, Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una especialidad de enfermería en farmacología que son también las que indican, bien, pero no es nuestro caso. Pero no bien. es que el médico me manda. Está bien. No, no, no. Yo por eso, como no sé, profe, yo lo que Bueno, entiendo, y pero por ya eso lo aclaro. me lo aclaré acá también. Bien, como para que machacando, machacando se pueda ver. eh, Entre algo. sí, y además ustedes están empezando, nadie les pide que, que sean profesionales porque recién están empezando y la construcción del profesional que cada uno quiere ser se va a dar a lo largo del tiempo, en la medida que ustedes incorporen conocimientos y puedan ir entendiendo de qué se trata esta profesión. Bien. Gracias, Mm, profe. bien, entonces cuando estos miembros de una profesión ejecutan tareas especiales porque son, más que tareas especiales, son tareas específicas. El trabajo de enfermería no lo hace el médico, como enfermería no hace el trabajo que hace el médico y no hace, tenemos conocimiento de psicología, pero no vamos a decidir una terapia para una persona. Tenemos conocimiento de nutrición, pero no vamos a decir cómo se cocina o cómo tiene que ser una dieta. Porque fíjense, acá hay un médico que indica una dieta, la nutricionista que dice qué tipo de comida se puede hacer con esas indicaciones. Y desde enfermería lo que vamos a ver es que justamente él reciba la dieta que necesita. Si es hipocalórica, o sea, porque hay una obesidad y necesita menos caloría, que no le manden todo fideo todos los días. Y si Claro. es una persona diabética, que no le den azúcar o que no le den dulce que no sea dietético. Todas esas situaciones que tenemos que conocerlas y como para ejecutar en estas tareas especiales y bien delimitadas.
¿Qué otras condiciones? ¿Qué requisitos dice Valderas? Profe, le hago una consulta respecto a eso, Sí, donde dice, por ejemplo, fijan las condiciones en que ofrecen su servicio, ¿no? Las condiciones, obviamente, que uno cree necesario para ejercer la profesión, que bueno, ponele, estudió, se recibió y recibe una matrícula para ejercer, por ejemplo, en este caso de enfermería. Más que nada a modo personal, ¿no? Porque me parece un poco, no sé si yo lo estoy malinterpretando mal, como que se contradice con otra de los requisitos, dice que deben preocuparse más por el servicio que prestan a la sociedad que por los ingresos y prestigio, ¿no? Entonces, nada, quería saber más o menos si yo por ahí lo estoy viendo desde el lado equivocado, tomando en cuenta esto que dice, ¿no? Que fijan las condiciones en que ofrecen su servicio. claro. Ten en cuenta que las condiciones no incluyen el salario, Sí, porque eso después es otro tipo de negociación. Cuando están hablando de las condiciones en que ofrecen sus servicios, es si, no sé, yo tengo que hacer un baño, necesito insumos. Eso por un lado. La institución me tiene que proveer de los insumos, del jabón, de la palangana, de la toalla o la sábana. Toalla normalmente no hay. Tengo que también delimitar o las condiciones, hablar con este sujeto de atención al que yo voy a bañar. Mire, lo voy a bañar, en principio, como si se puede mover, lo voy a acompañar a la ducha o lo voy a hacer un baño en cama. Entonces también estás delimitando unas condiciones. Cuando se habla del tema de... Sí, no, perdón, no le quería interrumpir, pero es como que fijan las condiciones respecto al trabajo, no a lo que tiene que ver con la profesionalización, digamos, qué sé yo, no sé, me imagino, ¿no? Por ejemplo, una persona que dice, bueno, preocuparse más por el servicio que presta en la sociedad que por los ingresos y prestigio, ¿no? Eh, Nada, qué sé yo, una persona que está trabajando, que es licenciado en enfermería, que está trabajando en un lugar, tal vez que tenga pocos recursos, por ahí tiene un ingreso de un auxiliar o por ahí las tareas que realizan no están reconocidas, en este caso, más allá de que, digamos, esté a preparado ver, para hacerlo. suponete, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el enfermería está dentro del escalafón administrativo. Sí, Es igual, yo trabajo en el gobierno de la ciudad y digo, no, no voy a hacer nada de enfermería porque como yo tengo un escalafón administrativo, voy a hacer administración nada más. Pero estoy ocupando un puesto de enfermera. sí. ¿Eso estaría bien? No, no, Porque, pero por eso mismo, más que nada por eso le consultaba, ¿no? Cuando decía fijan las condiciones en las que ofrecen su servicio, por ahí yo lo relacioné más de esta manera, pero tiene más que ver con la parte de las funciones, bueno, de las tareas especiales, como decía recién más adelante, digamos. claro, lo que no quita que enfermería puede reclamar un salario justo. Una cosa no quita la otra. Sí, sí, sí. Pero son instancias distintas. ¿A qué apunta esto de que le da más importancia al servicio que presta que al sueldo? En esa persona o en ese enfermero que gana como un auxiliar, que gana 2 pesos con 50, bueno, yo la verdad que no voy a bañar los sujetos, a las personas porque, no, y si a mí no me pagan, por lo que me pagan, apenas le tomo la presión. ¿Podría hacer eso yo? Claro, no, no, obvio. No, Bien, obviamente no. esa es la diferencia. O Sí. sea, hay algo que no me gusta, renuncio. Pero yo como profesional no puedo decir que voy a trabajar por lo que me pagan. Claro. Sí, ayer me pasó una situación más o menos así con una doctora. eh, Me dijo, no vengas más a este horario, así. Y también cuando leía me replanteaba también esas cosas, que uno como profesional no puede decir eso,
ya que estaba dentro de su horario, quizás faltaba algunos minutos para que se vaya o para cumplir su horario, pero creo que como profesional y además de a lo que se dedica, uno no puede hacer eso. ¿Y por qué te dijo del horario? Para que ella se vaya más temprano. Y seguramente. Claro, es igual como en Ah, la... igual. Igual yo, o sea, siempre me guío por la escala salarial cuando agarro un trabajo. Después, si no me quieren pagar, busco otro que me convenga, pero bueno, el trabajo lo tengo que hacer igual. No, Después, cuando me sale claro, otra cosa, lo hago. eso es lo que estás marcando, está muy bien. No me convencen las condiciones, no lo tomo o renuncio. O sigo haciendo mi trabajo y la peleo. Pero no puedo dejar de hacer, no puedo dejar de atender a la persona con lo que esa persona necesite. No puedo trabajar por lo que me pagan. Y no. Estaríamos en el horno todo. Y no, porque si la tenés que cambiar, no la vas a cambiar, la dejas ahí hasta que te Claro. aumenten el sueldo. No, después buscas algo que te convenga mejor, mientras tanto lo seguís haciendo. En- yo siempre pongo este ejemplo porque a veces está en la persona en el hospital. Yo trabajaba en el hospital de clínicas y había compañeras que si había uno de los pacientes internados que reclamaban, le decía, ¿por qué no se va a lo privado si quiere otra cosa? Pero después, trabajando en el Instituto del Diagnóstico, que en ese momento todavía era muy pipí cucú, escuché enfermeros que decían, y bueno, váyase al hospital si no está de acuerdo. Entonces dije, es interesante esto. Como que hay un reclamo que uno traslada a las personas que atiende y en realidad a esa persona es a la que tenemos que proteger. A esa persona no le interesa si me pagan o no me pagan, o si estoy trabajando recargada porque no tengo quien me cubra, porque no hay personal. Uno lo pelea por otros lugares o por otra instancia. Eh, no sé, Norma, Vanessa o Soledad, si quieren aportar algo, les pido que sí, por favor. María, Sí, yo yo quería dar un ejemplo a las chicas, a ver, más o menos como para que vean lo que es la realidad en cuanto a la función o lo que se referían a lo que me indica el médico. Primero y principal que sepan que enfermería también es autónoma, que también puede tomar decisiones. No siempre depende solamente de la indicación médica. Hay funciones que las pueden hacer de forma autónoma sin esperar indicación, ¿sí? Y el ejemplo que les quería dar es al modo que yo trabajo, ¿no? Yo trabajo en una clínica privada donde se realizan tratamientos de quimioterapia. En algunas instituciones tienen personal capacitado especialmente para esa actividad, vamos a llamarlo así. En donde yo trabajo, no. La enfermera que entra, me pasó cuando era nuevita, recién caída, me preguntaron, ¿vos sabés hacer quimioterapia? Y le dije yo a la enfermera que estaba en ese momento, no. En el otro trabajo que yo tuve no se hacía eso. Y te puede caer una de esas colegas que te diga, ¿cómo puede ser que no sepas hacer una quimioterapia? Y era la verdad, nunca había hecho. En la otra institución donde estaba yo no se hacía. La palabra sincera o el trabajo no se realizaba, ni la palabra la conocía. Bueno, eso me lleva a que uno A como ver, Vanessa, profesional, ¿por qué no explicas qué es quimioterapia? No sé si todos saben de qué se trata. bueno, la quimioterapia son los tratamientos específicos que se hacen a los pacientes con problemas oncológicos. No sé si alguna ha tenido algún familiar o algún amigo o alguien de cerca que haya vivido, que se haya hecho algún tratamiento con quimio. Son, digamos, tratamientos que se hacen con medicaciones específicas, ¿sí? Y que en teoría deberían tener personal preparado para la administración. Pero como, bueno, en algunos lugares como donde yo trabajo, consideran que si sos
enfermero profesional o licenciado en enfermería, tenés que estar capacitado para hacer todo al mismo precio. Y una No hay- consulta, ¿la medicación la preparaban ustedes? En un principio sí, cuando yo entré en Basterrica en el 2005 la preparábamos nosotras. Cosa que después, uno estudiando y capacitándose, pudimos lograr que vaya a un laboratorio, se prepare y solo lo administremos nosotros. Hoy la realidad es que los chicos nuevos tienen esa ventaja, que no están en contacto con la droga, que lleva a un lugar especial. En ese tiempo se tenía que preparar un flujo laminal, que es una lámpara, es un lugar todo cerrado. Pero bueno, a nosotros nos tocó desgraciadamente con un barbijo, camisolín, guantes y arreglate como puedas. Pero bueno, ya les digo, capacitándose, averiguando y insistiendo en lo que la ley a uno lo ampara, se ha logrado muchos cambios, gracias a Dios se ha logrado. Yo empecé trabajando como enfermera cuando todavía los guantes de látex se lavaban. Entonces Tengo los compañeras que lo sacábamos, han vivido, la los jeringa. lavaban, los lavamos, los secábamos y después se volvían a esterilizar. Sí, sí, sí. Después apareció el material descartable. O se utilizaban las agujas comunes como para poner los sueros. Ay, muchos años. No fue el hombre con el hombre de las cavernas, pero más o menos 42 años que me recibí. Digamos que cambió muchísimo la medicina, cambió muchísimo la enfermería, y en ese momento, de una forma absolutamente inconsciente y irresponsable, la medicación se preparaba en el office de enfermería, la medicación oncológica, con lo tóxica que es solamente. Profe, antes de que siga avanzando, ¿le puedo hacer una pregunta de la pregunta 2? Sí, Porque yo puse, viste el material de lectura que dio usted en el campus, puse algo de ahí, pero no sé si está bien. De la profesión y el oficio. ¿Se lo ¿qué puedo leer? sí, sí. Bueno, dice, en lo general lo que diferencia una profesión de un oficio es su necesidad de formación prolongada y especializada con el fin de adquirir un conjunto de conocimientos relacionados a la función que desempeña. Por otro lado, requiere esos conocimientos una orientación del individuo hacia el servicio, ya sea dirigido hacia la comunidad o una organización. ¿Eso estaría bien en la pregunta 2? Sí. Ah, listo, gracias. Tenía esa duda. Y no me quedó claro si pusiste la diferencia con oficio, ¿qué sería? ¿Cuál es la diferencia? Yo puse, a ver, y después sigo un poquitito más que dice, implica también orientarse en dicha profesión a la investigación y desarrollo, tener autonomía y la profesión esté organizada. Claro, ¿y el oficio cuál sería? Ah, porque yo encontré eso nomás que decía en lo general la diferencia entre una profesión y el oficio. Claro, por eso, pero la idea es que vos te puedas repensar un poquitito, y si profesión es eso, ¿qué pasa con el oficio? ¿Qué es un oficio? A ver, los demás, ¿quién la ayuda? Ah, yo siento encima que veo 4 nada más al compartir pantalla. Me siento que estamos, no sé, en el comedor de mi casa. Porque como encima el resto está en silencio, ¿están todavía? Yo estoy, profe, pero yo no quiero hablar más, porque cada vez que hablo meto la pata, entonces escucho y aprendo. No, vos hablas acá, no se mete, acá es el lugar para meter la pata. Sí, ya lo sé. Pero también hay otros compañeros que a lo mejor quieran participar. Por eso estoy preguntando si están, porque yo te veo a vos, me veo a mí, la veo a Vanessa y veo un cuadradito negro que dice Aldana Micaela. Y nada Sí, más. y después Entonces no sigue sé todo negro. si estamos nosotras nada más. Bueno, No, profe, no, tomemos profe, un no sé mate. si me escucha. Sí, ahora Yo sí estoy. Yo también estoy. Pero mi cámara, ahora estoy en la computadora y la cámara de la computadora no anda. Y tengo No, está bien, no el importa. teléfono ya
Pero hablen, yo lo que les decía, al compartir pantalla, porque yo sigo compartiendo pantalla, que creo que, ¿le están viendo que comparto pantalla? Ah. Entonces tengo 4 sí. cuadraditos nada más, y como nadie contesta, digo, estamos nosotros solos, estamos en el, no sé, en el comedor de mi casa, con 4 personas. Estamos dentro de lo que se permite todavía. Bien, ¿qué otros requisitos? Dele, vamos. Tienen el apunte, no sé, lean, hagan algo, pero participen, por favor. María, quería hacerte una consulta. Sí. Con respecto a la segunda pregunta, donde dice, mencione 2 diferencias entre oficio y profesión para las chicas. Sí. ¿No sería bueno ir más allá atrás, allá en el tiempo, y pensar lo que hacía Florence Nightingale en un principio? Acuérdense que ella era empírica, ella no tenía conocimientos, no era profesional, sin embargo, ¿qué hacía? Atendía, curaba. Yo lo relaciono a la palabra oficio por lo que ella realizaba, ¿no? Sin tener conocimientos. A su vez, ella después luchó ¿para qué? Para que eso se haga lo que hoy somos, tengamos una carrera, podamos estudiar, podamos tener argumentos, fundamentos principalmente. Me parece que por ahí, yendo por ese lado, podrán interpretar un poquito más la diferencia entre el oficio y la profesión, no tanto llevándose a lo que está escrito, ¿no? Toda la libertad del mundo para desplayarte. Sí, yo también lo había relacionado por ese lado, pero bueno, no solamente Florence, sino las mujeres que iban a las cruzadas, que también se encontraban en ciertas condiciones también, entonces o las mujeres primitivas que cuidaban, uno con ciertos recursos podía curar, podía hacer un montón de trabajos de enfermería sin ser profesional. Eh, es- También estamos hablando de una época donde ni se nombraba enfermería, ¿no? O sea, yo soy muy autorreferencial, pero bueno, tiene que ver con todo todos los años vividos. Cuando yo me recibí de enfermera, el básico yo lo hice en la Cruz Roja y éramos la primera promoción en esa Cruz Roja con secundario. Siguió estando la escuela, la parte de auxiliar de enfermería con primario, porque ahora para ser auxiliar de enfermería, más allá que sigue siendo negociado para los que lo están dando, porque eso es dinero, se necesita un secundario para ser auxiliar. En ese momento con primario, inclusive hasta poquitos años antes, eran enfermeros con título primario nada más. Hay una... Yo lo puse también en ingreso. Tuve la suerte de conocer gente muy importante dentro de la enfermería. Y hay por ahí lo suba, que es un videíto que hice con Lucrecia Barisic. Lucrecia Barisic falleció hace 4 años, a los 95. Chicas, ustedes que están como hospedadora, hay 2 personas en la sala de espera, ¿las pueden admitir? ¿Admiten? Ahí está María. Gracias. Y entonces, Lucrecia Barisic empieza justo cuando Carrillo abre esta para las instructoras de enfermería. Ella era auxiliar de enfermería. Y entonces, que inclusive creo que en ese momento todavía tenía primario, el secundario lo hizo después. Pero era como lo más común para ser enfermera. El secundario era para una elite nada más. Por eso también el tema de mi hijo el doctor. El doctor era el hijo de alguien que podía
solventar esa profesión y que ese estudiante no trabajaba. Por eso esta cosa elitista. Cuando después vamos a ver el tema de estatus, qué significa para la sociedad ser enfermera o enfermero y qué es ser médico o médica. Pero volviendo un poco a lo que es oficio y profesión. El tener una profesión tiene que tener esto de un cuerpo de contenidos propios, tiene que tener una asociación profesional. Nosotros tenemos asociaciones profesionales. Sí. ¿Cuáles? Em, Ay, no me fue el nombre. A ver, desde el ¿Puede chat. ser perdón, puede ser la Federación Argentina de Enfermería? Bien. Nosotros habíamos visto, lo habían visto seguramente en ingreso, que está el Consejo Internacional de Enfermería como... Ay, disculpen. A ver, chicas, pueden estar... Ay, no me puedo mutear. Chicas, ¿pueden hablar un poquito sobre las organizaciones? Veo que pasan con mi... Bueno, vuelvo otra vez a esto. Nosotros teníamos el Consejo Internacional de Enfermería, que está formado por las federaciones de enfermería de 130 países, 130, 140. Las federaciones de enfermería, en este caso la Federación Argentina de Enfermería, que fue una de las preguntas del ingreso, la FAE, está formada por las asociaciones de enfermería del país. En general, las asociaciones tienen que ver con cada provincia y a veces con cada localidad. Nosotros vimos la asociación NAECAF como Asociación de Enfermería de Capital Federal, y en algún momento fue la ABE, también la Asociación Bonaerense de Enfermería, que después, bueno, por situaciones políticas y alguien que metió la mano en la lata, le sacaron la personería jurídica y se está organizando otra organización. Pero están las asociaciones de enfermería de Mar del Plata, de Córdoba, de Tucumán. Entonces, todas esas asociaciones forman parte de la federación. Entonces, ya enfermería tiene asociación, tiene un código de ética, porque nosotros vimos el código deontológico del CIE, que es el que estamos utilizando. Siempre está en elaboración uno propio de Argentina, pero bueno, básicamente no va a diferir tanto porque la ética va a ser siempre la misma, o al menos basada en los mismos conceptos. Entonces, cuerpo propio de contenidos, asociación profesional, código de ética, reconocimiento social, que por eso muchas veces se habla que enfermería es una profesión en construcción, porque el reconocimiento social está. No. No, no está. Es como hablábamos la clase anterior, que nos dicen que vamos a limpiar culos. Exactamente. Entonces, como que quizás en los últimos tiempos y a partir de esta pandemia, vieron que en toda la historia, cuando veíamos en el ingreso,
una guerra, una epidemia, siempre hacía como que era un paso para que enfermería pueda crecer un poquito, pueda hacerse más visible. Y en esta pandemia creo que fue el boom, donde ahí se empezaron a dar cuenta que enfermería existía, que enfermería es un recurso fundamental dentro del equipo de salud y que enfermería se requiere, y Carrillo ya decía que faltaban 45.000 enfermeros y hoy día siguen faltando la misma cantidad. Y entonces ahora todo el mundo está diciendo faltan enfermeros, el personal de salud que está cansado, que está agotado, qué sé yo. Entonces, faltaría un poco de reconocimiento social. Entonces, básicamente eso de la profesión. En el oficio, que hay más práctica que teoría, no necesariamente hay un código de ética, no hay asociación, de hecho pertenecerían también a la Asociación de Enfermería, de Capital o de la provincia o de donde estén, pero no tienen como una asociación profesional propia. Y entonces ahí a veces así como hablamos de doctor al médico o al abogado y ninguno de los dos, si no hicieron el doctorado, son doctores, porque uno es abogado y otro es médico, también me desconecté. Disculpen quedarme un poquito que me distraje. Así como decía que por usos y costumbres hablamos de doctor, al médico o al abogado, también hablamos de futbolistas profesionales. Y el fútbol o el futbolista es una profesión. No, es un oficio. Bien. Cuando se habla de actores profesionales, ¿es una profesión? No, también es un oficio. Bien, fíjense que algunos actores hablan de oficio, algunos que son que se mandan la parte hablan de profesión, pero si no es oficio porque es el hacer. Entonces, ¿queda claro más o menos entre el oficio y la profesión? Sí. Entonces, los requisitos que habían puesto, me parece, no sé si hay alguna duda, si no avanzamos, porque si no, porque acá habla del código de ética, regula la admisión a sus filas. Nosotros todavía eso lo haría un colegio profesional. Nosotros en realidad está regulado por el Ministerio de Salud. Y esto me parece importante, los miembros aceptan la responsabilidad de sus juicios. Cuando, antes de la 24.004, y hacemos siempre hincapié en la 24.004 porque fue la ley que a nosotros nos cambió profesionalmente en el ejercicio, porque nos da autonomía, la 17.132 había 4 rengloncitos donde enfermería decía, enfermería debe cumplir estrictamente indicaciones médicas, punto. Entonces, al cambiar la ley nos da autonomía, nos da un montón de derechos y un montón de cosas, pero nos da responsabilidades. Entonces yo en este momento no puedo decir que si el médico indica mal una medicación y yo la aplico, hay un problema legal. Yo no puedo decir, y yo el médico lo indicó, porque yo soy profesional y soy corresponsable de eso. De hecho, después cuando hablemos de intervenciones, vamos a hablar de intervenciones independientes e interdependientes. Antes se hablaba de dependiente, pero ya no es dependiente porque yo no estoy cumpliendo a ciegas una indicación. Estoy, sí, realizando o cumpliendo una indicación médica en cuanto a medicación, pero sabiendo perfectamente qué es lo que estoy aplicando. Por eso ustedes van a tener una materia que es farmacología, donde tienen que conocer las drogas, tienen que conocer los efectos adversos, todas las condiciones que se ven en una medicación. Bien, los 5 elementos interdependientes que dice Fritzson, que es más o menos lo mismo. Pero
Esperen que saco la fotito de acá. Cuando se dice que propone 5 elementos interdependientes que constituirían el profesionalismo. 2 de ellos son un tipo de trabajo especializado de la economía formal con un cuerpo de base teórica de conocimientos y habilidades que se pueden discriminar y que se reservan un estatus especial en la fuerza de trabajo, una jurisdicción exclusiva en una determinada división de trabajo controlada por la negociación entre las ocupaciones. ¿Alguno hizo alguno de estos temas? ¿O me pueden explicar qué quiere decir esto? Esa era la pregunta que se me complicó y no entendía. ¿Qué no entendés? No lo puedo relacionar con nada, no puedo, no sé. A ver, ¿hay alguien que entienda esto y que pueda explicarlo? Hola. No, profe, a mí se me complicó esa también. Sí, no, Yo, pero profe, no sé si estará bien o mal, pero yo pongo lo que busqué, lo que encontré. a ver, Un programa formal de entrenamiento desarrollado fuera del mercado de trabajo que produzca credenciales calificadas, controladas por la ocupación, asociación, como por la enseñanza superior. No sé si estará bien, yo eso fue lo que asocié. ¿y qué asociaste con eso? ¿Cuál de los dos? El primero, la primera, ¿qué tipo de trabajo especializado en la economía formal? Ajá. Ese lo ¿Qué asocié con la significa primera. que es el tipo de trabajo especializado de la economía formal? ¿A qué La llamamos tarea que economía cumplo. formal? Sí, Y para mí puede ser un Trabajo. docente, no sé, un abogado. Eso es por lo que entiendo de una formación. pero ¿qué significa que está especializado de la economía formal? Cuando hablamos de economía formal, ¿a qué nos referimos? Como también cuando hablamos de economía informal, ¿a quién nos referimos? Puede ser que esté referido al trabajo en blanco, por así decirlo, lo que está regido por la ley de trabajo. Exactamente. Entonces, una persona que está trabajando como profesional tiene que estar dentro de la economía formal, donde si está en relación de dependencia tiene sus aportes jubilatorios y si está de una forma independiente va a tener su factura, va a tener sus aportes, está dentro de lo que es el sistema laboral. Una persona que está en el trabajo informal, el que hace una changa, el que trabaja como puede, está dentro de lo que es el trabajo informal. Entonces pregunto yo, profe, entonces está bien lo que yo encontré. A ver, repetilo, por Un favor. programa formal de entrenamiento desarrollado fuera del mercado de trabajo que produzca credenciales calificadas, controladas por la ocupación y asociación, como por la enseñanza superior. Claro, me parece que eso No. tiene que ver más con lo que es Con el una título. profesión. ¿Qué es con qué? Con una profesión, me parece, porque esto de las credenciales y todas esas cosas, Bueno, yo lo vi como credenciales, como tener un título, aparte calificada y controlada, como que si fuera, si yo tengo mi título de enfermera, creo que es una credencial como para cumplir con mi trabajo. No sé si estoy bien o no, profe, yo le tiro lo que yo a ver, tengo. pará. Acá estamos charlando y estamos Por viendo, eso. o sea, no te quiero decir que está totalmente mal porque lo que quiero entender a dónde apuntás. ¿Puedo dar mi punto de vista? Sí. Por lo que escuché que leyó Isabel, yo lo que llevo a entender es más a lo que hace referencia al trabajo independiente. O sea, dentro de la economía formal, es decir, regido dentro de las
de la ley de trabajo, pero más a lo que es un trabajo independiente, como sería un monotributista, por ejemplo. Ajá. Bien. No, porque como que habla del título, digo. Claro, por eso a mí me Pero un confunde un poco esto monotributista puede de... tener un título también. A eso es lo que voy. Yo lo que entendí es eso. No, pero está hablando del trabajo en blanco o negro, me parece. Los que tienen aportes y los que no. Los que trabajan sin un aporte no tienen una jubilación, no tienen... Están dentro de lo que es la economía informal. Claro, o sea, no tenés nada de aporte. O sea, no tenés vacaciones, no tenés nada. A menos que te la quieran pagar. No las podés reclamar. Claro, no. A ver, no sé, Isabel, se entiende porque en esto que cuando vos hablas de credenciales y todo eso, Sí, lo que vos profe, estás sí. explicando de lo que vos entendés está bien, pero me parece que no tiene que ver con esto de No, cuando se habla de un tipo de trabajo especializado de la economía formal, con un cuerpo de base teórica que tiene que ver con los conocimientos teóricos y las habilidades que se puedan discriminar y que se reservan un estatus especial en la fuerza del trabajo. Y acá vamos a esta palabra, estatus. ¿Qué es estatus? Una posición. Ujú. Una posición de jerarquía. Yo más que nada lo tomé, lo que respondí para subir el trabajo, más sacándolo de lo de la economía formal, ¿no? Que se entiende que es el trabajo formal e informal, más que nada dice también con un cuerpo de base teórica de conocimientos y habilidades que se pueden discriminar y que se reservan un estatus especial de la fuerza de trabajo, con lo que tenía que ver también lo que estábamos hablando más arriba, la diferencia entre oficio y profesión, ¿no? No, los elementos interdependientes es esto, ¿no? Tener una profesión, ser un profesional, ¿sí? Un cuerpo de base teórico, ¿no? De conocimientos y de habilidades, o sea, uno se forma con conocimientos y habilidades para poder ejercer, y eso lo pone en una mejor posición en la fuerza de trabajo para poder conseguir, digamos, ese tipo de trabajo formal, lo que, por ejemplo, diferencia de una persona que tal vez sabe hacer lo mismo que vos, pero solamente de oficio y no tiene el título ni la base del cuerpo teórico, digamos. Ujú. Pero también, si, ¿quién tiene más estatus? ¿Un médico, médica o enfermera, enfermero? Médico. Médico. Pero porque el estatus no está regido por lo que sería la sociedad también, Claro, que es lo que usted venía diciendo anteriormente. exactamente. Tiene que ver por este valor social o el valor que le da la sociedad. ¿Qué pasa si va una persona a cualquier lugar con un jean y una remera o si va de traje con una tachet? ¿Son tratados de la misma forma? no. 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 El de la tachet puede ser el peor estafador del mundo, pero seguramente le van a Hay poner unos alguna cuantos. Claro, pero tiene traje, entonces es distinto. Es otra cosa. Una mujer que está muy elegantemente vestida, con aires así de medio de vampiresa, y una mujer simple que quizás trabaja, va a ser tratada de la misma forma, van a buscar trabajo las dos, le van a dar el trabajo indistintamente. No. Entonces también esto del estatus va a tener que ver con esta posición social y con toda la visión social que a Mi veces prima, no. mi prima dice que te da poder estudiar y tener un título, un estatus. Un poder para que puedas trabajar, encontrar trabajo. Es diferente el que no tiene un título a que el que no lo tiene. O sea, te catalogan de otra manera, te tratan de otra manera, te pagan de otra manera. Es un esfuerzo, por eso lo estoy haciendo. Claro. Porque mis hermanas trabajan todas de cuidadora y pobre es terrible. Bueno, a mí también me pasó. Les pido por favor, hay un televisor o algo que se escucha, mutense, por favor. Justamente, el conocimiento da poder. Después hay que ver, hay quien va a tener más poder que otro. Y también
El poder es algo que lo vamos a manejar desde nosotros como enfermeros con la persona que está en una cama, donde simplemente desde la posición de uno parado y uno acostado hay un poder ya explícito. Y también hay que ver cómo manejamos ese poder. Y el tema de una vestimenta, el tema de... una de las cosas que, por ejemplo, cuando había congreso de enfermería, ya ni me acuerdo, parece que fue una eternidad, donde los chicos estudiantes de enfermería iban todos así con zapatillas, y en realidad cuando uno le dice vístanse mejor, no es simplemente para mostrar, bueno, mirá qué elegante soy o qué ropa tengo, sino que es el aspecto que tiene, y esto ya está hablando de un profesional. Yo me acuerdo que una vez trabajaba en un lugar, en la Universidad de Lanús, estaba el licenciado Jorge Sabadini, persona para mí muy querida, falleció hace muy joven, ahora 4 años atrás, y él siempre impecable, de traje, no para dar clase quizás, pero sí para... y yo estaba trabajando en una clínica y le pedí que venga a dar una charla. Él se presentó como licenciado en enfermería, todo el mundo le decía doctor, y cuando me dijeron el doctor que vino, no, es licenciado en enfermería. Pero claro, él pudo presentarse, pero su imagen daba lo de doctor médico, por supuesto, no doctor en enfermería. Bien, y como último tema, conceptualice lo que comprende por rol. ¿Y cuáles son los diferentes roles? Está el rol del cuidado, que es el que, bueno, ejerce también el profesional de enfermería, que es el que cuida físicamente y fisiológicamente. Después está el de comunicador, el educador. El educador dice que es defensor de la persona porque atiende y actúa para proteger también al paciente. El educador, ¿cuál es el rol de educador? ¿En qué momento se ejerce? Cuando enseña. ¿Cómo? Enseñar. Claro, ¿a quién le enseñamos? En realidad puede enseñar al paciente a poder sobrellevar su enfermedad, y también a través del enfermo puede enseñar a sus familias también al cuidado del paciente. Te muteaste, no sé si seguiste hablando. ¿O te muteaste a propósito? Te muteaste. Bueno, ¿qué otros roles? A ver, Isabel y María, porque son las 3 que están trabajando, los demás ausente con aviso. O sin aviso, no sé. ¿Cuál es el otro? ¿El de asesor? No sé. El rol de cuidador. El rol de cuidador lo dijo Romina. Comunicador. Bien. ¿Qué otro rol? Bueno, qué sé yo. El El líder. gestor, el que cuida. A ver, ese rol de gestor, ¿qué significa gestor? Es el que gestiona el cuidado de enfermería de individuos, familias y comunidad. ¿Y a qué llamamos esto? ¿Qué se les ocurre que puede ser eso? El que delega, digamos, actividades, supervisa esa área, y lo evalúa, digamos, al paciente también. Para poderlo derivar a un nivel o a otro. No, eso es una cuestión médica. Bueno. No te sientas mal, Isabel, no te quiero llevar la cosa. No, yo hablo, profe, yo quiero aprender.
Pero me parece perfecto. Me encanta, porque por ahí yo tengo una idea distinta a lo que es la realidad y Claro, bueno, o se me mezclan, y sí, no te rías, si no me pones mal. Se me mezclan a veces los términos, porque es tanto lo que aprendí en 2 meses, es mucha información para muy poco tiempo. claro. Y no me equivoco, yo ya pensé, sigo, si zafo este cuatrimestre, sigo, y si no, bueno, esperaré al año que viene, seguiré Pero participando. no vas a zafar, tenés que Y estudiar y cuesta, aprobar, no cuesta zafar. mucho, cuesta mucho, cuesta mucho. Seguramente, seguramente. Por Pero no eso me a estoy veces... riendo por descalificarte, por No, favor. no, Estoy profe, poniendo, no, yo me río de mis propios errores también. claro, digo, no, me río de tu actitud que dice, bueno, yo siempre meto la pata, siempre. Bueno, justamente estamos acá aprendiendo. El tema del gestor, cuando se habla de gestión de cuidado, tiene que ver con la conducción, con la supervisión, desde la supervisión o desde el de como jefe de departamento de enfermería, ahora hay gerentes de enfermería, están. Acá lo estoy leyendo. ¿Qué significa organizar el cuidado? No es quizás el baño exclusivamente, sino qué dotación de personal necesito, cuáles son los insumos que se necesitan. Justamente gestionar es organizar cómo va a ser ese hospital, si estoy a un nivel de departamento de enfermería, si estoy en un área, no sé, porque a veces hay supervisiones por área, terapia intensiva, materno-infantil, cirugía, a veces hay supervisión por turno y entonces ahí como que ya la cosa va a ser, si es por turno, va a ser uno que esté a la mañana, otro que esté a la tarde, otro que esté a la noche, quizás hay un trabajo ahí sí más de interpersonal. Pero la Acá lo- gestión tiene que ver con esto, con la organización. Inclusive Supervisión y hay, evaluación. de Ese hecho, que hay, delega el trabajo a cada uno, ese que le da el trabajo a cada uno. y el que más que lo delega, hay, cuando ustedes vean gestión, van a ver que hay un manual que se hace donde hay una descripción de cada puesto de trabajo, donde se describe qué es lo que va a hacer cada uno, porque eso depende del organigrama. Una cosa es si hay un gerente de enfermería, con los que dependen, a veces hay gerente de enfermería, departamento de enfermería o jefe de departamento, supervisores, enfermeros jefes o enfermeras jefes y enfermeros o enfermeras. Entonces todo depende de cómo sea el organigrama, cómo sea la organización. No va a ser lo mismo la organización en una clínica de 50 camas que en el hospital de clínicas, por ejemplo. O en una clínica como Los Arcos. O en, no sé, en un lugar que sea muy grande como Hospital Posadas. O sea, son distintas las instituciones y distinto cómo va a ser la En una gestión pandemia, también. o en una pandemia con camas colapsadas de terapia. Claro, esto está muy complicado porque acá tenés que, de hecho, cuando suspendieron vacaciones, suspendieron licencias, porque se necesita todo el personal, porque cada uno que se contagia, a veces hay uno que se contagia y 4 que se tienen que seguir aislando por contacto estrecho. O sea, está muy, muy complicado todo esto y hay que gestionar, es también complicado. Más allá que de gestionar siempre es complicado. De hecho, hay, no sé si sabían, pero hay licenciados en enfermería, directores de hospital. El licenciado Claudio Molina es director del Hospital Oña Tibia. Claro, digo, enfermería es una profesión viva, donde sigue creciendo, creciendo, creciendo y se abre y da más posibilidades, no solamente laborales, en todo sentido. Bien, entonces, esto es lo que tienen que entregar, tienen tiempo hasta el lunes a la noche y es obligatorio, no va a haber en calificación numérica, pero es obligatorio la entrega. Y a lo que vamos a ir ahora
es a la actividad siguiente, que es la que no tienen que entregar, pero sí la idea era que la hagan para poder trabajarlo en clase. Como no la hicieron, vamos a trabajarlo en clase. Díganme si se ve, porque si no voy a tener que dejar de... Sí, se ve, profe. Se ve la 2, pero no la 3. No, el tema es ese, porque se está tratando de abrir y no se abrió. ¿Qué pasó, no? Voy a dejar de compartir pantalla y después vuelvo, porque si no, no voy a poder. A ver si lo puedo abrir desde acá, porque no. A ver. ¿Tienen a mano la actividad 3? Acá confirmo de que los que están los raviolitos negros ni siquiera están. Sí, profe, lo que me habla de Flores Nightingale y eso, que son Sí, 3 preguntas. sí, bien. A ver. Y que en la primera pregunta que dice, Tiene que ser Nightingale fue la primera en aportar la base para la ciencia, enfermería y proporcionar la autonomía profesional. Finalmente la respuesta. bien. Puede ser, profe, porque favorece la capacidad analítica, estimula el razonamiento, clarifica los valores y los expuestos y determina los propósitos del ejercicio profesional, educación e investigación de la enfermera, de la enfermería. Bien, exactamente. Entonces, ¿cuál es? A ver, esperen a ver ahora. Bien, ahora comparto pantalla nuevamente y vamos a esta actividad. ¿Se ve? Sí, profe, Sí, sí. profe, se ve. Entonces, ¿por qué se sostiene que Florence Nightingale fue la primera en aportar las bases para la ciencia enfermera y proporcionar la autonomía profesional? Repitan lo que dijeron.
favorece la capacidad analítica, estimula Ujú. el razonamiento, clarifica los valores y los supuestos, y determina los propósitos del ejercicio profesional, educación e investigación de la enfermería. Bien, entonces el cambio con Florence Nightingale, porque antes de Florence Nightingale había otras enfermeras, pero ¿por qué tomamos a Florence como referente? Porque Porque, permite que las enfermeras puedan desarrollar teorías, modelos y marcos conceptuales también. Y para desarrollar todo eso, ¿qué se necesita? Ella Florence, hizo una escuela. ¿Y por qué decide la escuela? ¿Qué es lo que ella habló previamente a armar la escuela? propone la profesionalización. profesionalización, Y para la profesionalización, ¿qué es lo que se necesita? Formación. Bien, entonces, esa es básicamente cuáles son las bases de la ciencia enfermera. Hasta ese momento había una academia de enfermería, que creo en la escuela de enfermería en Alemania, que ella va a formarse ahí. Pero si no, anteriormente lo dijeron, había mucho empirismo, donde se cuidaba a la gente como se podía, o eran monjes, o eran monjas, o era en épocas medio oscurantitas de la historia, personas que tenían que saldar sus problemas con la sociedad y entonces los mandaban de castigo a cuidar enfermos. Pero cuando empieza a ver todo esto, Florence Nightingale empieza a ver que se necesita formación, que se necesita conocimiento. Y entonces, bueno, después está la guerra de Crimea y cuando vuelve es cuando tiene posibilidad de abrir la primera escuela de enfermería, donde empieza a desarrollar su teoría. Y entonces cuando se habla de diferentes modelos de enfermería, porque en realidad cuando ustedes hablan de modelos y todo eso, con Florence Nightingale no existían. 100 años después aparecen los modelos de enfermería. Porque cuando empieza Henderson, Oren, Marjorie Gordon, es alrededor de 1950, 1960. Tengan en cuenta que la guerra de Crimea fue en 1853. Entonces, son 100 años después que empieza a aparecer hasta ese momento simplemente Florence Nightingale empezó a darse cuenta que había cosas que teníamos que conocer como para cuidar a los enfermos. Y desde su teoría empezó a hablar de la ventilación, del sol, del aire, del agua potable y todas las cosas que se necesitaban para mantener la salud. Ahora, ¿qué modelos de enfermería? No leyeron nada, entonces estamos en la misma. Leyeron, vieron, al menos los que están participando. Ustedes ¿Que se refiere a las escuelas? Sí. Se refiere a las escuelas. Sí, en realidad lo que dice menciona los diferentes modelos de enfermería y entonces sí después las escuelas. ¿Qué diferencia habría entre un modelo y las escuelas? Teniendo en cuenta que las escuelas son las escuelas de necesidades, las escuelas del cuidado, las escuelas, o sea, ¿por qué hablamos de esas escuelas? Porque era la orientación. Entonces, la escuela de cuidado, una de ellas es Virginia Henderson. ¿Qué va a trabajar Virginia Henderson? Las 14 necesidades. Entonces, lo que dice Virginia Henderson, claro, cada una de estas teóricas de enfermería trabajan y se especializan desde su especialidad. Henderson lo hizo en la comunidad y lo hizo en general en una asistencia general. Peploe en su momento lo hizo con salud mental. Oren con el autocuidado. Entonces si ponemos a hablar de escuela de cuidado, puede ser tanto Florence Nightingale,
Virginia Henderson, que hablaba de las 14 necesidades, como Oren, que hablaba de autocuidado, porque tiene que ver hacia los cuidados. Lo que tienen es no sé si lo llegaron a ver, un cuadro que es de un capítulo del libro El pensamiento enfermero, donde ahí están las distintas escuelas y cómo se está hablando de metaparadigma. Donde pudieron leer algo del metaparadigma. No le puedo explicar lo pesada que se está haciendo esta clase, chicos. La verdad que lo lamento. No la voy a subir esta clase, porque la verdad que no. Pondría el nombre de las 4 personas que participaron como para agradecerles que no me dejaron sola. Claro, porque ya a esta altura es una falta de respeto. Pero bueno, me parece que va a ser muy acertado el tema del parcialito, porque ahí se van a dar cuenta. Le pido disculpas, profe. No pidas disculpas porque vos participás. Sí, bueno, pero no en concreto como debería de ser. La verdad que... No, ¿cómo debería ser? Estás participando, leíste. Peor es el que está poniendo como que aparece en un raviolito negro y ni siquiera está. La verdad que sí, que es lamentable. Me parece que es lamentable y es una falta de respeto. Hay chicos que han cursado y tienen mejor conocimiento que el que recién empieza. Yo recién empiezo y me gustaría, sí, poder aprender un montón, pero bueno, voy aprendiendo a los golpes. El tema no es el que dice las cosas brillantes porque se están aprendiendo, nadie les pide eso. Pero vos leíste, buscaste, te preocupaste, sabés de qué estamos hablando, como Paula o como Romina. Sí, equivocado no, pero bueno, le puse el mejor empeño. Y están participando. Y de casualidad encontré el tema que estamos hablando ahora porque hoy imprimí la primera clase y ahora me apareció este otro, así que bueno, lo estoy usando para poder sacar apuntes y sacar conclusiones. Está bien. Porque hoy imprimí, pero me imprimió todo lo que es el 2 y el 3. Ajá. Así que estaba mirando esto que no me había dado cuenta que era el 3 también. Bien. Entonces, estamos hablando, bueno, un paradigma es un pensamiento que está en un momento que es aprobado por lo que es la sociedad científica. Y es aprobado en general por más de una profesión, de todo lo que es la comunidad científica. Los metaparadigmas tienen que ver con cosas concretas de una disciplina. En este caso, cuando en 1950, 1960 empiezan a aparecer las teóricas de enfermería, lo que se empezó a ver cuando se empezó a estudiar todas estas teóricas, que todas definían lo que era cuidado o enfermería, lo que era persona, lo que era entorno y lo que era salud. Entonces eso se considera como un paradigma de enfermería, metaparadigma, que tiene que ver con enfermería. Bien. Entonces, en cada uno de los que en el cuadrito en ese cuadro que yo le subí, están están esos metaparadigmas. ¿Qué significa para cada uno? Entonces, de repente, para Virginia Henderson, la enfermera, que habla en femenino porque en ese momento eran todas enfermeras, es la persona que realiza las actividades ella habla de paciente, en ese momento todavía era el ser pasivo que recibía cuidados, no era este sujeto de atención con derechos que es el que marcamos nosotros.
Y entonces dice que la enfermera hace por esta persona las cosas que no puede hacer por su situación de salud, que lo ayuda a su autonomía y eventualmente lo acompaña en una buena muerte. Y que la enfermera puede ser, no sé si me siguen, las 4 con las que estoy dando clase, que la enfermera sustituta, Estoy anotando. bueno, sustituta, enfermera colaboradora, son 5 las que están participando, y enfermera acompañante. La sustituta tiene que ver con la enfermera o enfermero que reemplaza a las actividades que esta persona podría hacer si su salud se lo permitía o la voluntad, puede hacer sola, que puede ser comer, puede ser moverse, puede ser satisfacer sus necesidades fisiológicas, tanto de eliminación intestinal como eliminación vesical. La enfermera que es colaboradora, que es la persona puede hacer determinadas cosas, yo le alcanzo la pastilla y la puede tomar, le alcanzo una palangana y se puede lavar la cara, lavarse los dientes, puedo acompañarla al baño y se puede duchar sola, o sea que colaboro con estas cosas que el paciente puede ir haciendo. Ayuda a hacer. Claro. Y la acompañante, ¿qué se les ocurre? Que acompaña durante la noche donde no hay tanto personal a lo mejor en la atención. O la acompaña a no estar solo. Psicológico. ¿Cómo, Paula? Algo más psicológico, de ayuda psicológica quizás, del acompañamiento desde lo emocional. No, tomemos esto, la sustituta reemplaza porque la persona no puede hacer prácticamente nada. La colaboradora lo acompaña y colabora en que pueda hacer las cosas. Acompañante, ¿qué sería? Desde este lugar de cuidado. Que el paciente no esté solo. Claro, pero que pueda hacer, de repente se puede bañar. Se va a bañar solo, pero yo no me puedo descuidar, tengo que estar pendiente de eso. Lo acompaña. Le alcanza la medicación y no se la dejo ahí. La puede tomar solo, pero espero que la tome. O sea, en este acompañamiento, en todo lo que tenga que ver el cuidado. Yo no estoy haciendo quizás una actitud activa, no lo voy a bañar, se está bañando solo, pero yo no puedo dejar de lado su atención. Revisarlo, enseñarle. Enseñar, claro, pero estar pendiente de cómo son las cosas, porque si esa persona se baña solo, pero se cae en el baño, sigue siendo responsabilidad mía. Yo no puedo decir, bueno, pero se baña solo. No. Mientras está internado, es responsabilidad del personal de enfermería que está a cargo. Bueno, y el tema de los modelos, eso es lectura. Así que sería eso. ¿Preguntas? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con lo que dijo hace rato? Sí. Porque, bueno, yo había hecho el trabajo y se me complicó en la pregunta 4. Y estaba esperando para volver a ver la clase para guiarme de lo que usted dijo también y poder entregarlo bien. Pero no va a seguir la... Otra que había gente atrás del raviolito. Porque estoy dudando si hay gente. Conmigo no tiene ninguna duda, me parece, profe. No, Isabel, quédate tranquila. Perdón.
Ah, ya profe. que las hermanitas. No, bueno, ahora. Hay Es que, re. hay que asusarlos como para que prendan la cámara. Ahí escucharon. Sí, profe, pero la verdad es que hay muchas dudas. Y bueno, Con pero respecto- a ver, ¿para qué es el Zoom? Y lo que pasa es que, no, bueno, en mi caso me cuesta un montón poder conversar, hablar. Prefiero más que nada escuchar y me despejo las dudas de esa forma por ahí. Y ahora, las dudas que vos tenías, ¿las evacuaste? Sí, la verdad que dentro de todo sí, profe. Faltaron algunas, pero la mayoría Bueno, sí. ¿cuáles Porque, son las dudas que tenés? a ver, ay, hola. ¿Qué dudas tenés? No, tenía muchas dudas con respecto a todo lo que había que hacer en la pregunta número 2, o sea, poner las ideas principales, o sea, qué consideraba cada modelo, cómo se la consideraba la enfermera. O sea, bueno, lo que habíamos hecho con ella fue el tema de lo de Virginia Henderson, después Recuérdenme los nombres, y aunque sea pongan un nombre cuando entren después, para que no quede el blutage. El nombre de ustedes. Suárez, Viviana y Claudia. Ah, está bien. Sí, decime, Viviana. No, bueno, que habíamos marcado algo de las ideas principales, y por ejemplo de Virginia Henderson, que cómo consideraba el ser humano que requiere ayuda, pusimos para, bueno, para ser independiente y también depende, o sea, lo tomaba la familia como una unidad también. Sí. ¿Y la duda cuál es? Acerca de las 14 necesidades también anotamos. Está bien, ¿y la duda? Porque está ahí, está bien. No, con respecto, o sea, que son cuatro escuelas en sí, la de Virginia, de Oren, después Florence Nightingale, no se la Claro, toma como no, para. Una cosa son los modelos y otra cosa son las escuelas. A ver, Ajá. espera un cachito, que vamos a ver. Eh, a ver. Nosotros tenemos en este cuadrito que yo les subí. Sí, sí. Espere que subí la fotito. Las escuelas. Escuela de necesidades. Quiero ver. Bueno, acá van a encontrar el tema de los metaparadigmas que yo les decía. Y fíjense que, si bien Florence Nightingale va a ser la escuela del entorno, porque empieza a hablar del entorno, pero después empiezan las escuelas de las necesidades, las orientaciones que tenían las teóricas. Esto es a los fines de estudio, no es que cuando Virginia Henderson hizo su teoría dijo, yo soy de la escuela de las necesidades. Virginia Henderson trabajó con las 14 necesidades. Entonces, Joder, che. fíjense en
Por ejemplo, si Florence Nightingale hablaba de la persona enferma o con salud que consta de los componentes físico, intelectual, emocional, social y espiritual, y Virginia Henderson decía que es un ser biológico, psicológico y social que tiende hacia la independencia en la satisfacción de sus 14 necesidades fundamentales. Cada uno le da su impronta, como la salud. Florence Nightingale dice que es la ausencia de enfermedad y capacidad de utilizar plenamente sus recursos, y Virginia Henderson dice que es la capacidad de actuar de forma independiente en relación con las 14 necesidades fundamentales. O sea, siempre hace referencia a esas 14 necesidades que ella dice que hay que tener, esas 14 necesidades satisfechas para estar en salud. Y entonces empiezan las escuelas de necesidades, que va a estar Virginia Henderson, que habla de las 14 necesidades, Dorothea Oren. Fíjense que así como Virginia Henderson dice que la persona es un ser biológico, psicológico y social, Dorothea Oren dice ser que funciona biológica, simbólica y socialmente, y que presenta exigencias de autocuidado, porque ella trabaja con el autocuidado. Entonces, lo que ella dice tiene que ver con este autocuidado. Nosotros acá van a encontrar otras enfermeras que ni las nombramos, que es Faye Abdelat, por ejemplo, que habla de un paciente o cliente que presenta problemas con los cuidados enfermeros. Las escuelas de la interacción. Entonces, estamos hablando de escuelas de necesidades con orientación a las necesidades. Virginia Henderson, que dice a las 14 necesidades, Dorothea Oren, que habla de un autocuidado, y Faye Abdelat, que habla de la asistencia en la satisfacción de una necesidad de independencia en sus propios cuidados, que también está un poco entre las dos. La escuela de la interacción, ¿qué significa? Que en la interacción siempre hay una relación, y después Hildegard Peplau, que lo van a trabajar más en salud mental en segundo año, ella empieza a hablar de las relaciones interpersonales, donde hay una enfermera o un enfermero que se relacionan con una persona a su cargo, para ellos siguen siendo pacientes, pero que también hay una interacción, hay una ida y vuelta, no hay algo que hay alguien que da, otro que recibe de una forma estática. Por eso se habla de interacción. Fíjense, Ida Orlando, que habla también de la interacción entre la enfermera y la persona que tiene una necesidad de ayuda, proceso que pide a la persona validar su necesidad y la ayuda recibida con el fin de mejorar su salud. Patterson y Lorena Sideral, y bueno, después está Ernestine Wedenbach y Machine King. Estos son simplemente como para que vean que hay muchas teóricas, porque estos son parte también. Y las escuelas de los efectos deseables, que esta es Calista Roy, que habla de un ser biopsicosocial en constante intercambio, en constante interacción, ya habla del entorno, donde en este entorno también empieza a modificar a la perdieron, la aprovecharon. Los que no estuvieron, mala suerte, se la perdieron. Así que bueno, gente, hasta el próximo Zoom. Las dudas que puedan tener por correo, suban. Tienen tiempo hasta el lunes a la noche a subir la tarea al aula. Bueno, gente. Bueno, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Buen fin de semana. A ver, ¿qué? Perdón, profe, consulta, el trabajo lo tenemos que pasar por Word y después lo adjuntamos a la carpeta, ¿no? A ver, lo suben a la tarea. ¿Alguien subió el trabajo como para que le pueda explicar cómo hacerlo?
Ese fue, me No, de parece los que- trabajos que hemos subido mientras que cursábamos es hacerlo en Word y Ajá. después ir Después a, adjuntamos. ir a la materia, Sí. ir a la materia, en este caso enfermería, y subir el trabajo, tanto el trabajo 1, el 2, el 3 o el 4, Está bien. la consigna que da. Bien, en la tarea, donde dice Juntar el tarea. archivo. Lo que tengan en cuenta, porque pasó de 2 trabajos que entregaron que quedó, dice no entregado, borrador, el trabajo está entregado, pero aparece como borrador. Y hoy los chicos a la mañana me decían que hay una instancia donde dice que queda en borrador y después hay que confirmar que uno lo envía. Entonces fíjense en eso. El trabajo entró igual, decía borrador y no enviado, pero yo después no sé, mi miedo es que después no quede registrado en el aula, que es donde, porque el aula que nosotros estamos manejando no es que la manejamos solamente los docentes. Desde Secretaría Académica hay un control sobre eso, por eso digo que estas clases no las voy a subir, porque en realidad no queda, están viendo que queda en evidencia la gente que no participa, y la verdad que no tengo ganas de hacer una cosa así. Si fuera algo que serviría, pero tampoco sirve. La persona que no quiere participar, no participa. De hecho, los Zoom no son obligatorios. Pero bueno, después en la cancha se ven los pingos. Muchísimas Bueno, gracias. ¿alguna pregunta más? No. Por Era ahora eso, no, no. profe. Bueno, entonces, Gracias. Vanessa, lo que me preguntaba, sí. No. Sí, pero igualmente en el campus se ve si está entregado o no la tarea, profe. Claro, pero aparece borrador no entregado. Las que Ah, entregaron así. como yo lo he El entregado siempre trabajo, con el está bien. celular Por eso y... aclaro, el trabajo está, yo lo pude ver, Ajá, pero lo que queda registrado es no borrador no entregado. entregado. Bien, Por eso les digo que vean esa instancia. bien, gracias, profe. Gracias por todo. Bueno, La paciencia. chau, Buen fin de chito. semana. Buen fin de semana, Chao. profe. Chao, profe. Hasta luego. Buen fin de semana, chicos. Chao, Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chicas, váyanse. Chao. Salgan, salgan. Chao, chicas. Esto ni se enteraron que habíamos cerrado. ¿Se fueron ya? Bueno, quedan como 4.